por el tema electoral. ¿Cómo está economista Alberto Acosta Burneo? Bienvenido aquí a la 96.9. Estar con ustedes. ¿Cuáles son sus impresiones, economistas, sobre el día de ayer y justamente lo que conversábamos? ¿Cómo afecta económicamente que vayamos a este balotaje y esta incertidumbre que tal vez, porque se vio unos resultados bastante parejos, prácticamente un empate técnico en menos de un 0.5, medio punto los separa los candidatos principales? Bueno, lo que hemos visto, algunos temas interesantes y que llaman la atención en materia política. Tenemos primero una concentración de votos. Yo creo, y mi hipótesis es que el tema de la inseguridad ha convocado a los ciudadanos a respaldar a la fuerza que consideran que va a ayudarles a salir de los problemas de inseguridad, a Noboa, y también a respaldar al correísmo, que consideran que es la alternativa. Se estableció como la alternativa a Noboa. Ellos dicen que nosotros lo haremos mejor. Pero los ciudadanos al final del día concentraron sus votos en estas dos fuerzas. Y eso hizo que ambos tengan una votación extraordinaria, una votación gigantesca. Un segundo tema es la consecuencia de esta concentración de votos. Bueno, primero, eso significa además que todo el resto de partidos y movimientos prácticamente desaparecen, pasan a ser intrascendentes cuando tenemos una concentración tan grande en estos dos partidos. El segundo tema y consecuencia de esto es que vamos a tener una especie de bipartidismo por primera vez en la Asamblea. Eso no lo hemos vivido en muchos años, en donde en la Asamblea solamente dos bloques van a ser realmente grandes de asambleístas, pero al mismo tiempo no tienen los suficientes votos como para ser mayoría por sí solos. Todos necesitan de votos de un tercero. Entonces ahí es donde las minorías cobran importancia, porque para ser una mayoría, los bloques, sea el correísmo o sea el novoísmo, van a tener que acudir a las minorías, negociar, llegar a acuerdos, y eso es un contrapeso saludable para una democracia. Pero tenemos una situación inédita, que es este bipartidismo. Y ahora, el tercer tema importante que hay que considerar en este entorno es qué tienen que hacer los candidatos para en la segunda vuelta ganar. Y eso implica mirar al centro político. La disputa en este momento no es entre correísmo o anticorreísmo, porque el que es anticorreísta fuerte y que no votó por Noboa, va a votar por Noboa en la segunda vuelta. No hay vueltas que darle. Eso no necesita un esfuerzo adicional del presidente para captar esos votos, porque esos votos ya los tiene asegurados. Y el que es antinoboísta fuerte va a votar por Luisa González. Así Luisa no haga nada al respecto. Esos votos van a Luisa González. La cosa es distinta con los que no tienen ninguna posición fuerte, ni anti ni pro correísta, y que son esos los votos los que tienen que convencer. Entonces la batalla este momento, y dependerá del éxito que tengan los dos candidatos, en captar esos votos, alejarse de sus posiciones extremas y tratar de captar esos votos que no tienen una fuerza ideológica ni pro ni anti-correísmo. Exactamente, naturalmente esos votos se van a inclinar para un lado o para el otro, pero ¿qué pasa con el tercero, que representa al indigenado y al antisistema? Nos decía un analista que entrevistábamos hace poco, que es el candidato Issa. ¿Qué pasará con esa votación? Naturalmente se inclinará a la izquierda, porque a la derecha no podría inclinarse, pero hay una herida abierta. Yo creo que ese voto se va a repartir. Primero, no hay un voto del indigenado, y eso lo demostró esta votación. La población indígena es superior a la votación que tiene Issa, entonces no podemos decir que los indígenas votan por indígenas, no es así. Yo creo que incluso mucho de ese voto de Issa no es indígena, sino que es urbano en ciertas zonas, sobre todo en la sierra, una parte de la población que considera que es una alternativa, quien está descontento con el sistema. Esos votos, yo creo que los votos de Issa se van a repartir, probablemente una parte puede decir yo voy a votar nulo, porque simplemente yo no voy a votar por el correísmo. Hay que recordar que el correísmo y Correa tuvo un tratamiento muy fuerte contra el movimiento indígena, contra los indígenas en general, y quedaron heridas abiertas después de una relación muy tirante. Entonces creo que no es un voto que automáticamente se va a ir al correísmo. Mucho de ese voto podrá ser un voto nulo. Otro voto no tan fuerte ideológicamente dentro de esos grupos
podrán probablemente ir a Noboa, otra parte sí dirá, bueno, no importa, me voy con Luisa. Entonces, al final del día, no creo que ningún candidato puede en este momento decir, esos votos son míos. Si Luisa dice, esos votos son míos, sería un error, porque probablemente va a ver que esos votos no están garantizados. Y aquí entra nuevamente el tema, es que la disputa en este momento es una disputa muy cerrada, en donde van a tener que los dos candidatos tratar de convencer a aquellos que no tengan preferencias fuertes. Ahí está el triunfo, en los que no son ni pro ni anti nada de una manera fuerte. Ahí tiene que pelear y eso implica un cambio en la visión, en la postura. Noboa sabemos que lo hizo en su momento cuando decía yo no soy ni pro, no soy anti nada, y así es como hizo su campaña en la ocasión anterior. Pero claro, este momento le convino polemizar y generar esta división, pero para esta segunda vuelta tendrá que buscar nuevamente una postura que no sea ni pro ni anti nada, sino que simplemente sea una postura independiente para convencer a aquellos que no tienen preferencias fuertes. Y yo creo que ahí para Noboa un tema importante va a ser el tema de la inseguridad, donde puede aprovechar mucho. Pero también hay temas que le pueden costar mucho, que es los mismos temas de gobernar. Por ejemplo, si volvemos a tener apagones, que podría suceder en un nuevo estiaje, en marzo, abril empiece el estiaje, o si hay algún problema de inseguridad grave que genere preocupación a la población. Es decir, al estar en el gobierno, pueden suceder cosas porque gobernar implica perder capital político. Entonces tenemos una segunda vuelta muy distante, recién en abril, en donde muchas cosas pueden pasar. Doctor, se nos une a la cabina Diana Alguín, que le hará en unos momentos una pregunta, pero antes le quiero preguntarle. Estuvimos hace unos momentos a un candidato reelecto del partido ANN que se mostraba sorprendido porque decía que el correísmo no tiene más del 40% de voto duro. Quiere decir que el correísmo captó este voto indeciso en esta primera vuelta y ahora va en la segunda vuelta con esta experiencia que también nos decía otro analista político en territorio bastante fuerte. ¿Usted qué opina? ¿Qué fue lo que hizo que el correísmo captara este voto indeciso? Porque aparentemente ellos fueron los que lo aprovecharon. Bueno, yo creo que ese es el tema que les decía de este evento extraordinario que es la inseguridad. Eso cambió el tablero político. La gente se une cuando hay la declaratoria de guerra interna o cualquier declaratoria de guerra. Al final del día lo que hace es unir a la población. La gente lima asperezas y dice no, vamos por la vía que consideramos que es más posible. Entonces tenemos en este momento, se plantean dos vías, la vía del novoísmo y la vía del correísmo. Y la población se ha unido en una de esas dos vías. Según su preferencia, ha escogido una de las dos vías. Entonces eso también le sirvió al correísmo para captar estos votos que no son votos duros, porque el voto duro del correísmo está por debajo del 30%, que sigue siendo muy alto, pero es lo que han tenido de manera recurrente en todas las elecciones. Pero ahora vemos cómo captan mucho más votos y que todo el resto de candidatos se quedan con votos absolutamente marginales. Entonces tenemos solo realmente dos grandes candidatos y toda la población se ha unido entre estas dos alternativas. Yo sí considero que es de estos hechos extraordinarios. Estamos viviendo una época extraordinaria de una guerra interna que le preocupa a la población. Si uno ve las encuestas, la principal preocupación ciudadana sigue siendo la inseguridad. Eso es lo más importante. Sí, los segundos son problemas económicos, falta de empleo y en general problemas económicos. Pero la principal preocupación es la inseguridad y entonces de este momento yo creo que esas dos preocupaciones entre inseguridad y problemas económicos es lo que ha hecho que la gente se una a cualquiera de estas dos opciones. Entonces ha sido una elección muy polarizada en donde todo el resto de partidos, incluso muchos de ellos van a terminar teniendo tarjeta amarilla porque no han obtenido una votación suficiente como para continuar en el padrón electoral. Alberto, y en ese sentido, sabiendo que hay que trabajar muy fuerte en el tema de seguridad, ¿no sería una ventaja de que haya un candidato y también presidente para que pueda de una u otra forma captar a esa población que estaría indecisa? Bueno, es una ventaja, por supuesto. El candidato a presidente tiene una ventaja sobre cualquier otro candidato y es que está en el poder, está en la palestra, en la mira de todos los ciudadanos. Eso es una ventaja porque todo lo que haga, si lo hace bien, se amplifica. También es un riesgo, porque todo lo que salga mal es su culpa. Entonces, y eso es lo que va a explotar el correísmo como lo ha explotado hasta ahora. Echarle la culpa al gobierno de todo lo que está mal
y tratar de capitalizar sobre eso. Por eso es que el correísmo se transforma en esta alternativa, porque ellos nos dicen, yo sí lo voy a hacer bien. Entonces, en estas pocas semanas que tenemos, digamos hasta abril, que vamos a tener la segunda vuelta, el riesgo que tiene Noboa es que haya cosas que sucedan mal, que haya, por ejemplo, apagones, que haya alguna crisis de inseguridad de algún tipo. Ese tipo de cosas, hay muchos riesgos que pueden salir y que podrían costarle esa reelección. ¿Tendría que hacer ajustes en su gabinete, economista, el presidente? La verdad es que el gabinete de Noboa es un gabinete de muy bajo perfil, es un esquema de liderazgo donde él es la gran figura y vemos cómo en su gabinete son muy pocos los que hablan. La mayoría de ministros, de hecho, no los hemos escuchado nunca. Entonces, no creo que realmente tenga que hacer cambios en su gabinete. Lo que va a tener que hacer cambios es en su estrategia política. Que tiene que hacer una estrategia en este momento para abandonar esa disputa con el correísmo y más bien probablemente enfocarse en explotar avances en el tema de seguridad, cosas que demuestren a la población que la ruta que él está siguiendo es la mejor alternativa. Entonces eso implica una estrategia distinta, ya no de confrontación, sino una estrategia de confrontación al menos con el correísmo, sino más bien probablemente confrontar con grupos de inseguridad, buscar cambiar el enfoque con quién confrontar para que de esa manera la población apoye porque considere que esa es la mejor alternativa. Y tal vez buscar mejores vocerías, doctor, porque vimos en cambio a la candidata Luisa González del correísmo que ella sí se pronunciaba en medios tradicionales, estaba en territorio, pero también tenía en cada una de las provincias voceros bastante fuertes, que ya tienen una experiencia política y que son conocidos a nivel incluso nacional, a pesar de que eran candidatos provinciales. Contrario a lo que hizo el candidato presidente, que como usted bien lo manifiesta, es él la figura central y los demás no, casi muy poco son las figuras que pueden trascender o que hacen vocería a nivel de medios tradicionales, por ejemplo. Yo creo que eso siempre es un arma de doble filo. Los voceros también pueden equivocarse, pueden causar polémica, y yo creo que a estas alturas tratar de cambiar el estilo de liderazgo con Noboa va a ser más difícil. No creo que lo pueda hacer en tan pocas semanas. Más bien yo creo que lo que tiene que hacer es cambiar la estrategia, el enfoque, dar golpes importantes, sobre todo por el lado de inseguridad, polemizar, generar conflictos en esas áreas, para poder demostrar cómo él es capaz de dar esas respuestas a mano firme que quieren los ciudadanos. Creo que por ahí va más una oportunidad, más que por el lado de cambiar de estilo de liderazgo, porque eso además no es fácil de cambiar. Él tiene un estilo de liderazgo que le sale natural, que es él ser la cabeza, una visión muy piramidal, en donde él es el que da la cara de manera fuerte. Hay muy pocos ministros que estén hablando sobre ciertos temas muy puntuales, pero en realidad la figura visible y el que arrastra los votos es el mismo Noboa. Entonces, más bien, yo creo que eso va a ser difícil de cambiar en pocas semanas, y decir, va a ser un estilo distinto de liderazgo. Doctor, y a nivel internacional, disculpando a mis compañeros si tienen una pregunta, a nivel internacional, ya han salido las noticias sobre el pronunciamiento de Luisa González como ganadora, ya se da como ganadora de esta primera vuelta, a pesar de que no ha pasado al candidato presidente en porcentaje, pero está muy cerca, entonces se da como ganadora. ¿Cómo afectaría este tema? ¿Cómo nos ven internacionalmente esta incertidumbre? ¿Afecta, como usted también es analista económico, afecta el tema económico o simplemente no tiene trascendencia? No, definitivamente el que haya una posibilidad, que todavía existe una posibilidad de que Luisa González gane en una segunda vuelta, eso genera mucha preocupación a nivel internacional. Entonces, en este momento existe todavía esa posibilidad, no se puede descartar, no es seguro un triunfo de Noboa en la segunda vuelta. Recordemos que en ocasiones anteriores, Luisa González llegó a la primera vuelta y con una buena diferencia, pero en segunda vuelta, y ese es el gran desafío del correísmo, es que en una segunda vuelta también tiene un techo importante. Hay un voto anticorreísta fuerte, tiene un rechazo fuerte que le impide pasar hacia un voto mucho mayor. En esta ocasión, por esta concentración de votos, vemos que Luisa González llega con una votación más alta, incluso si llega segunda, pero llega con una votación mucho más alta que en el pasado. Entonces, esto es una situación inédita. En el pasado perdió, llegando en primera vuelta, perdía en segunda.
En esta ocasión llega segunda en primera vuelta, pero todavía tiene posibilidad de ganar en una segunda vuelta. Entonces, eso que tenga posibilidad de ganar todavía genera incertidumbre porque los mercados temen la política de Luisa González. ¿Cuál es esta política? Una política económica cortoplacista. Lo más probable es que acabe con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que el Fondo Monetario nos da más dinero del que tenemos que pagar. Eso le va a llevar a un default de la deuda probablemente, que lo hicieron ya en el 2008 de manera... todo esto ya lo hicieron durante el correísmo. Expulsaron al representante del Fondo Monetario Internacional, declararon un default en la deuda, dejaron de pagar la deuda en 2008, probablemente lo vuelvan a hacer, dejen de pagar la deuda externa, y busquen emitir nuevamente dinero, emitir ecuadólares, como también lo hicieron muy fuertemente, especialmente desde 2014. Entonces, todas estas políticas cortoplacistas generan actividad económica en el corto plazo con un costo enorme en el mediano y largo plazo que puede llevar incluso a una desdolarización. Pero en todo caso, estas políticas lo que hacen es generar mucha preocupación en los inversionistas. Entonces yo creo que vamos a ver en el riesgo país, vamos a ver que esta incertidumbre continúa. Probablemente veamos elevaciones en el riesgo país porque el escenario todavía es un escenario abierto. Cualquiera de las dos opciones puede ganar en segunda vuelta, todo depende de cómo hagan esta campaña. Y para entender ese voto de las personas que están detrás del correísmo, que equivale actualmente, según datos del Consejo Nacional Electoral, al 43.83% versus el 44.31% del candidato presidente Daniel Noboa, son apenas unas décimas de diferencia. Esto, sin embargo, sigue siendo mucho mayor a la primera vuelta del correísmo del 2023, en donde obtuvieron aproximadamente 34%, ¿no? ¿Qué ha hecho que la población siga creciendo, ¿no? En materia de recordatorio, quizás algo que todavía esté pendiente por trabajar o que haya llevado a extrañar un poco más la presencia del correísmo. No, yo no creo que haya una mayor, se extrañe más la presencia del correísmo. Lo que sucede es que estamos en un entorno en donde, como decía, por esta crisis de inseguridad y estos hechos extraordinarios, la población busca concentrar sus alternativas en pocas opciones. Entonces no es que la población ahora quiera más del correísmo que en el pasado, o que esto es un gran triunfo del correísmo. No, este es un entorno distinto, porque si vamos de esa manera, también Noboa concentra una cantidad de votos que no había tenido nunca en el pasado. Veamos qué pasó en la primera vuelta, cuántos votos sacó Noboa y cuántos saca ahora. Entonces, aquí lo que vemos es que es un escenario distinto. Entonces, el correísmo también va a tener que hacer una lectura adecuada, porque si cree que la población está desesperada por el correísmo, seguirá más bien con su estrategia de profundizar las divisiones propias del correísmo y perderá en segunda vuelta. Porque lo que quiere la población precisamente, y donde está la disputa, precisamente no es en el voto duro correísta. Sería una estrategia equivocada de Luisa González en este momento, tratar de profundizar, decir, la gente quiere correísmo, y entonces voy a hacer una campaña sobre la palestra del correísmo. Cuando la única manera que tiene de ganar es que abandone esa palestra de correísmo y se vaya hacia el voto donde los votantes no tienen preferencias fuertes por el correísmo. Si logra convencer a esos votantes que no prefieren al correísmo de manera fuerte, pero que tampoco detestan al correísmo de manera fuerte, entonces podrá ganar en una segunda vuelta. Pero si hace la interpretación equivocada y dice esto es porque la población quiere más correísmo, entonces va a perder la segunda vuelta, porque a este momento, como decía, la disputa está en el centro, en los que no son ni pro ni anti, ni pro Noboa, ni contra Noboa, ni pro correísmo, ni anti correísmo. Ahí está la disputa, ahí está el triunfo de la segunda vuelta. Y eso es un cambio de estrategia de ambos partidos. De hecho, Luisa González ya empezó con una descorreización de su campaña, justamente preparándose para poder acoger a más partidos. Y definitivamente, si es que quiere triunfar en segunda vuelta, va a tener que descorreizarse. Esa es la única manera que tiene para llegar en una segunda vuelta a la presidencia. 7:59 de la mañana, agradecemos cordialmente al economista Alberto Acosta Burneo por estar aquí en Noticias 96 vía Zoom para darnos un análisis acerca de los resultados de este 9 de febrero. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto. Gracias, vamos a recurrir.